Hola chicos, buenas tardes. Vamos a seguir viendo los temas de la unidad 2.1, en la cual vamos a identificar a los sistemas vivos de acuerdo con sus niveles de complejidad, como autopoyéticos, es decir, que se autorregeneran, homeostáticos, que tienen un nivel de equilibrio, y la energía necesaria para su sobrevivencia, diferenciándolos de los no vivos. En el tema pasado vimos cuáles eran las características de los seres vivos, vimos qué es autopoiesis y qué es homeostasis. Ahora vamos a ver el tema de los reinos biológicos, ¿ok? Vamos a ver la unidad. Bueno, ¿qué son los reinos? En los reinos vamos a agrupar a los seres vivos. Esta agrupación fue propuesta por Robert Whittaker. Estos son los 5 reinos en los cuales se van a agrupar todos los seres vivos que conocemos. Vamos a tener el reino monera, que es el reino más básico, hasta el reino más complejo, que es el animalia. Entonces, vamos a empezar a ver los reinos. El reino monera está constituido por organismos que no presentan un núcleo celular. Son organismos procariotas que no tienen núcleo. Son organismos que son unicelulares, es decir, que presentan una célula. Entre ellos se encuentran en este grupo las bacterias y algunas algas verde-azules. Estas son algunos tipos de bacterias y esta es una imagen de las algas verde-azules. Bueno, un ejemplo en la cual vemos todo día a día son los búlgaros, que se utilizan para la fermentación láctica, fermentación de la leche. ¿En qué va a consistir? Son lactobacilos que van a convertir la leche en ácido láctico, es decir, la van a convertir en yogur, en queso, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente reino, que se llama protista. Aquí ya son organismos eucariontes, que significa que presentan un núcleo, ¿ok? En ese núcleo va a estar contenido en la información del ADN. Los organismos que son considerados monera no tienen núcleo y el ADN lo tienen solamente disperso, no tiene quien lo esté protegiendo, ¿ok? Y en los eucariotes sí. Aquí todavía son unicelulares, ¿ok? Los tipos de organismos que son considerados protistas son algas, como estas que estamos viendo aquí, y también unos organismos llamados protozoarios, los cuales viven en cuerpos de agua, como son los charcos de agua o en algún tipo de río. Un organismo muy representativo del reino protista es la euglena. La euglena es la encargada de producir la mayor cantidad de oxígeno en el planeta. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro planeta Tierra la mayor parte es de océanos. Entonces, las euglenas se encuentran en los mares y por lo tanto son las que mayor producen oxígeno en la Tierra, no los árboles como se cree. Entonces las bacterias son las algas como la euglena son las principales productoras de oxígeno. Aquí están los protozoarios. ¿Qué son los protozoarios? Son desde el parameceo hasta la ameba. Son células eucariotas, dijimos, presentan células eucariotas que no producen esporas, son unicelulares, es decir, van a tener una sola célula. Y algunas pueden ser perjudiciales por el humano y otras no, solamente viven en aguas o en ambientes húmedos, ¿ok? Como la euglena. En el caso de algunos protozoarios que nos producen daño son las amibas o las amebas. Después vamos a pasar al reino fungi. ¿En qué consiste el reino fungi? Bueno, son organismos eucariotas que presentan núcleo. Y aquí hay unicelulares de una sola célula y multicelulares. Vamos a tener 3 tipos: los mohos, las levaduras y las setas. Los mohos son hongos que son pequeños, no los puedo ver a simple vista, son microscópicos y no son fructíferos, ¿ok? No me puedo alimentar de ellos, obviamente. Son los que
normalmente vemos en los hongos de la tortilla o el pan, o en el baño o en la ropa, cuando presenta hongos, ¿ok? Pero es llamado moho. También tenemos los llamadas levaduras. Estas se van a utilizar en la elaboración del pan y en la preparación de bebidas alcohólicas, como el caso de la cerveza. ¿Las levaduras la que venden en la tienda para que yo prepare el pan? Sí, sí es esa. Entonces, ellos son organismos considerados del reino fungi, ¿ok? También tenemos las setas. Estos tienen propiedades nutritivas. Son los champiñones, los hongos alucinógenos, los hongos venenosos, ¿ok? Estas son setas, son más grandes y obviamente las puedo ver a simple vista. Las levaduras también las veo a simple vista. Obviamente si las ves al microscopio las vas a ver con mayor detalle. Los mohos no se pueden ver, ¿ok? ¿Quiénes son unicelulares? Entonces aquí es un grupo mixto. Entonces, las levaduras son microscópicos y de forma ovalada, son unicelulares, una sola célula. También tenemos los hongos como los mohos y las setas, que son organismos pluricelulares, es decir, que son muchas células. Bueno, ¿para qué sirven las levaduras? Van a descomponer sustancias orgánicas en algo más simple y se utilizan en el proceso llamado fermentación, ¿ok? Y aquí vemos el moho que les digo que vemos en la comida. ¿Y qué es lo que hacen estas? Bueno, crecen sobre la materia orgánica, como los restos de pan, de fruta en la tela y también en la humedad, y van a descomponerla. ¿Qué ocurre entonces con los hongos? Pues también descomponen, pero ellos descomponen las hojas o la madera, sobre todo en otoño o en primavera. Entonces, si nos damos cuenta, les gusta la humedad y pues, ¿cuál es su principal tarea? Descomponer, ¿ok? Bueno, aquí datos interesantes. ¿Cómo funciona la levadura? Bueno, ya dijimos que la levadura son hongos, ¿ok? Y se van a necesitar para la fermentación, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Se van a alimentar de la harina y van a producir un alcohol y dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo los meto en el horno, pues entonces el CO2, el dióxido de carbono que liberan cuando están haciendo la fermentación, va a hacer que el pan se vuelva esponjoso. ¿Y qué va a pasar con el alcohol que se va a producir? Porque esto ocurre, esta reacción de la fermentación ocurre sin oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el alcohol se va a evaporar, pero el CO2 que se forma durante la fermentación hace que el pan se esponje. Por eso necesitamos las levaduras. Bueno, ¿qué va a pasar con la levadura? Pues la levadura va a morir. ¿Cómo va a morir? No comemos los hongos. ¿Para qué la necesitamos? Para que el pan se esponje. Y alguna también le da algún tipo de sabor. Bueno, y en la cerveza, ¿para qué necesitamos los hongos llamados levaduras? Pues bueno, igual, necesitamos para la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Ya dijimos que va a ser el proceso en el cual la levadura va a transformar los azúcares en alcohol y en dióxido de carbono. Pero aquí obviamente queremos el alcohol. El alcohol que se genera es el etanol, ¿ok? La fermentación tiene que ocurrir en ausencia de oxígeno, no va a haber oxígeno. Aquí vemos un ejemplo, tenemos los granos de cebada, los cuales los ponen a germinar, entonces los van a moler. ¿Qué es lo que ocurre? Le vamos a poner agua, vamos a filtrar los granos, le agregamos lúpulo, que es una planta, una flor que le da el sabor amargo a la cerveza, añadimos la levadura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues aquí va a ocurrir la fermentación. Van a ser unos tanques cerrados, ¿ok? Y entonces con esa fermentación lo que va a ocurrir durante 2 semanas, pues es que se va a liberar el dióxido de carbono en estos tanques y pues se va a formar el alcohol, ¿ok? Entonces es muy interesante lo que pueden hacer estos hongos. ¿A qué nos ayudan? Al pan y la cerveza. Bueno, vamos a ver el siguiente reino. Aquí es un reino un poco más complejo. Aquí ya tenemos organismos multicelulares que son eucariotas, presentan núcleo y que ya tienen sistemas que los ayudan a realizar sus tareas.
¿cuál es la principal tarea del reino Plantae? Realizar la fotosíntesis, ¿ok? Absorben el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y van a liberar oxígeno. Pero como ya les dije, no son los principales productores de oxígeno, los principales son las algas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de alguien del reino Plantae y alguien del reino Animalia? Los del reino Plantae presentan estas estructuras llamadas cloroplastos que los ayudan a realizar la fotosíntesis. Esa es la principal diferencia con nosotros. La mayoría de los organelos son los mismos, excepto los cloroplastos y la pared celular. ¿Ok? Entonces, los del reino Plantae son plantas, son eucariotas, son multicelulares, efectúan la fotosíntesis. Nosotros no realizamos fotosíntesis, absorben CO2, liberan oxígeno, presentan cloroplastos, que son estas estructuras organelos, donde realizan la fotosíntesis y también presentan pared celular y presentan el pigmento verde. No todas tenemos diferentes plantas que tienen diferentes pigmentos, ¿ok? Bueno, entonces ese es el reino Plantae. Ahora sí, vamos a llegar al reino Animalia. ¿Cuáles son las características del reino Animalia? Bueno, para empezar, es el más extenso. Son organismos eucariontes, que significa que presentan núcleo. Son multicelulares y pues estos ya presentan tejidos y órganos un poco más complejos, no todos. Nos vamos a ir de acuerdo a su grado de complejidad. Primero tenemos las esponjas de mar, que son estas que estamos viendo de este lado. Tenemos los elenterados, que son desde las medusas, anémonas y corales. Tenemos los platelmintos, que son los famosos gusanos planos, ¿ok? Algunos pueden vivir como parásitos, incluyendo nosotros en el hombre, que son la tenia solitaria, la común tenia solitaria. Tenemos los asquelmintos también, que son también gusanos. Y tenemos los lofoforados, ¿ok? Estos que están aquí son los lofoforados. Después tenemos los anélidos, que son las famosas lombrices de tierra, las sanguijuelas. Tenemos los moluscos, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, los gasterópodos, que van a presentar una concha. Tenemos los bivalvos, que son por ejemplo las almejas. Los cefalópodos, que son los pulpos y que pueden tener de 8 o 10 tentáculos. Y tenemos los calamares, ¿ok? Después vamos a tener a los equinodermos, que son las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar. Y tenemos los artrópodos, que van aquí desde insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. Aquí van las famosas caramuelas y los 100 pies. Tenemos después los hemicordados, que son estos que se supone ellos presentan una notocorda, que es esta que está aquí. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Que la notocorda es un cordón nervioso tubular y van a tener hendiduras faríngeas, entonces tienen un sistema nervioso muy desarrollado. Los demás organismos, algunos lo presentan, algunos no, y no lo tienen tan desarrollado como los hemicordados, que son lo más parecido que tenemos a nosotros. ¿Ok? Y tenemos nosotros pues los cordados, que tenemos la notocorda, ¿ok? Que está aquí. Aquí van pues diferentes organismos que van desde los peces, mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Ok, entonces aquí vemos por ejemplo que es una esponja, un porífero y un equinodermo. Y bueno, aquí datos graciosos, por ejemplo la medusa, como les dije, es el primer animal que no tiene corazón ni cerebro. Y como les dije, las únicas que hacen fotosíntesis son las plantas. Esa es la diferencia del reino Plantae al reino Animalia. Bueno, ¿y nosotros dónde nos encontramos? Pues nosotros nos encontramos
aquí nosotros somos parte del reino Animalia, somos los más desarrollados, somos cordados, somos del último grupo. Y pues si se fijan, son todos los reinos que existen, son demasiados. En el reino Animalia son tan solo estos y nosotros estamos en esta parte. Así que no nos creamos tan únicos y diferentes porque somos nada prácticamente, somos una pequeña parte de tantas especies que existen. Bueno, entonces vamos a realizar el ejercicio de cierre de este tema, que son los reinos. Dijimos que teníamos 5 reinos: monera, que es el más básico, después viene el protista, el fungi, el plantae y el animalia. Bueno, primero me van a relacionar el organismo con el reino. Por ejemplo, la levadura, ¿de qué reino es? ¿Es un animal? ¿Es multicelular? ¿Es eucariote? ¿Será muy complejo? No. Bueno, entonces vamos a relacionarlo. El hombre, ¿de qué reino representa? Ya lo vimos, aquí venía acá. ¿Cuál es el reino? ¿Dónde? ¿Cómo se llama el reino del hombre? Bueno, lo voy a escribir. ¿Ok? Bueno, la vez pasada puse en un ejercicio de nivel de organización que era un helecho y no supieron. Ahí me lo pusieron que era un tejido. No, un helecho es una planta. Es esta planta que todas las abuelitas tienen. Bueno, ¿de qué reino son las plantas? Ah, son los helechos. Y después la amiba. ¿De qué reino son las amibas? Y las bacterias. ¿De qué reino son las bacterias? Entonces, esta actividad la van a anotar en la libreta. ¿Cómo la van a anotar? Bueno, voy a poner mi nombre, pongo el grupo, pongo las instrucciones, voy a poner esto. Si no quiero imprimir la hoja con los dibujos, no le imprimo. Acuérdense que todo es a mano. Entonces nada más me notan el número, no sé, levadura y los paréntesis, el hecho, los paréntesis y así, y solamente me van a poner el numerito al cual corresponde, ¿ok? Me anotan esto, el nombre y los paréntesis. Si tienen la posibilidad de imprimir los dibujos, pues está bien, pero lo quiero contestado en la libreta. Entonces sería todo, chicos. Espero que hayan aprendido cuáles son los 5 reinos, sus características principales, y espero verlos en la siguiente clase. Entregan por favor las 2 tareas. Si están viendo los videos significa que no pudieron conectarse y no asistieron presencial, entonces espero las 2 tareas por territorio. Sería todo. Hasta luego.